Bienvenidos y bienvenidas a Ecos, este espacio donde exploramos la intersección entre vida moderna y espiritualidad para reconectar con lo esencial y encontrar guía e inspiración en el día a día. Mi nombre es Amalia Insúa, este es el podcast de la Fundación Vivir Agradecidos. Hoy hablamos con Virginia Gawel, que es licenciada en Psicología, docente especializada en la integración psicología y espiritualidad. Es escritora y miembro fundador de esta organización. Con ella conversamos sobre la importancia de amar lo que somos, la necesidad de transformar el autoodio en autoamor. En lo personal es un tema que a mí me desafía un montón y sé que a muchos de ustedes también, y que lamentablemente muchas veces está abordado de una manera superficial con soluciones que van desde baños de inmersión a tomar chocolate caliente, que no está mal, pero que no va al núcleo del tema. Virginia, en cambio, tiene una mirada muy profunda con un abordaje desde la psicología transpersonal que lo hace sumamente rico, con años de investigar el tema y de enseñarlo, y algo que para mí no es nada menor, que es que lo comparte no desde un plano solamente teórico, sino que también atravesado por su experiencia personal. Así que los dejo con Vir, gracias por estar del otro lado y los leemos en los comentarios. Vir, 1.000.000 de gracias por estar acá. Una enorme alegría. Gracias, Ama. La última vez que grabamos un episodio, vos no te vas a acordar, pero cuando terminamos de grabar dijiste algo que a mí me marcó un montón, que como que no salió compartido en el episodio, voy a compartirlo. Yo estaba como ahí medio desorientada, angustiada, como, viste, cuando en esos momentos que estás decepcionada con el mundo, con la Sí. situación, del contexto, que a veces uno está más fuerte y a veces no tanto. Y yo te preguntaba un poco por eso, y me trajiste una imagen que me encantó, que tenía que ver con las personas que escalan en la montaña y que están atadas entre sí. Al estar atadas entre sí, sosteniéndose, cuando uno se cae, el otro lo sostiene, y después cuando uno está bien, puede sostener a los demás, ¿no? Y a mí esa imagen me quedó, y para mí se relaciona de alguna manera con el tema que vamos a trabajar hoy, que es el autoodio y cómo volver a casa. Pero no siempre es tan evidente. ¿Vos cómo lo escuchás a ese link, a esa conexión? Creo que es un link por superador, si querés, porque uno habla de auto-odio, automaltrato, autoamor cuando hablamos de Maitreya y la palabra amor está tan devaluada, pero todo ese auto es funcional en tanto nos acordemos de que somos para los demás. Nadie cumple su destino él solito, aunque esté escribiendo en un lejano lugar y como un ermitaño. Está colaborando a su época, está colaborando al colectivo, de modo que intersomos, como dice Thich Nhat Hanh, la persona que trabaja para ir superando el autoodio va dando un fruto que es para los demás también. Así que va siendo sostenida y sosteniendo a los que vamos subiendo en esa gran montaña de los niveles de conciencia. Sí, Gracias. sí. Yo creo que hay muchas personas que te quieren mucho, hasta sin conocerte personalmente, porque de alguna manera con tu trabajo solés sostener, ¿no? Como esos algunos momentos más desafiantes de la vida, así que gracias. Quisiera entrar en esta idea de el autoodio, que me parece que está presente en un montón de nosotros, pero no siempre de las mismas formas. Entonces, ¿cómo podemos identificar como ese patrón? Y también, si recordás cuándo te diste cuenta que es algo clave, que es algo que sucede a nivel colectivo y que es algo urgente como a abordar. Sí. Eh, en cuanto a cómo darnos cuenta, la manera que yo encuentro más fácil y fui encontrando más fácil respecto de mí, sobre todo cuando uno está muy tomado por eso y por años y años, eh, es esto que estoy haciendo, ¿se lo haría a un ser querido? Esto de, no importa, trabajar una hora más, caminar más, descansar, no importa, acompañaría a un ser querido, porque a lo mejor sí lo acompañaría, porque necesita caminar media hora más. Pero creo que justamente eso va implicando, aunque hoy suene un poco trivial, volverse un ser querido para uno mismo. La buena persona que encarna el autoodio
puede responder a eso fácilmente, no se lo haría a un ser querido. Y mi manera de visualizarlo aún más claramente es a un animal querido, que serían todos los animales, pero algunos son más cercanos en particular. Le pediría a mi perro que se quede una hora más andando, rondando la casa. No sé, no, la respuesta es no. Es muy simple al final. Y hay un momento en donde uno entonces se pone afuera como ser querido, igual que estos otros dos seres queridos con quienes no me comportaría así. Y hay un momento en que cuando te querés acordar, algo pasó en el cerebro y en el inconsciente en que ese ser querido resulta que sos vos. En cuanto a cómo me di cuenta, yo te diría que son distintos momentos. Mirándolo en retrospectiva, creo que empecé a vivenciar el autoodio cuando tenía 7 años más o menos. O sea, hay una serie de eventos en donde yo tenía 7 años, soy elegida mejor compañera en la escuela y mi pensamiento es: pobres, no entienden, no es mejor alumna. Yo sabía que era muy buena alumna, es mejor compañera y yo no soy buena, no soy buena compañera. Y sin embargo los chicos sí entendían y después fui entendiendo que sí, que ayudaba, que me acercaba, que... o sea que ya en ese momento estaba emponzoñada. Mm. Eh, y después la sensación de que hay un autoodio no razonable, no justo, se resuelve mucho después, se verifica mucho después, porque en el entretanto lo que uno entiende es que, y siendo así como no me voy a odiar, o sea que los demás me odian, yo me odio porque soy detestable. Entonces, no es una condición que se pueda cambiar hasta reencarnar. Te diría, soy Mm. detestable, es nada, es algo que no se puede cambiar. Señalaría 2 puntos más. Hubo un punto en donde como psicóloga me di cuenta de que este tema no estaba tomado como era necesario en la psicología, según mi propia experiencia. Y hay un momento en donde los alquimistas tienen una expresión que es solve et coagula. Es disolver lo que hay y uno revuelve, revuelve como cuando haces con la fécula de maíz una crema pastelera o algo así. Revolvés, revolvés y decís, esto jamás va a coagular. Pero hay un momento en donde el hervor produce que se coagule y quede una crema, aunque sea vegetariana con la leche de coco, queda una crema preciosa, pero hasta el momento anterior que coagule, uno no cree que eso va a suceder. El solve es disolver la estructura disfuncional en la que uno estaba y hacer un proceso en donde va pareciendo que no hay proceso alguno. Estamos siempre igual, como hay una canción de Denos, y yo estoy cada vez más igual, dice, siendo una construcción extraña que me causa mucha gracia, la canción lo es. O sea, no cambio más, no cambio más. Pero hay un momento en que coagula, y el punto en que coaguló el concepto, yo estaba en una conferencia de Mathieu Ricard, el monje francés tan querido, que aparece en El fin del autodio también, y escuché que él contaba una situación respecto de estar traduciendo el Dalai Lama y tratar de hacerle entender al Dalai Lama que luces no le faltan ni le faltaban, que nosotros, los humanos occidentales, tenemos un alto nivel de autoodio. Ahí es donde yo escuché la palabra autoodio, por lo menos le presté atención por primera vez, y Mm. fue, ahí coaguló, y a partir de ahí pasaron algunos años hasta que dije, de esto hay que hablar, y lo fui incorporando y el libro vino después. Y después hay un momento personal en donde coaguló otra cosa, pero no sé si a lo mejor querés introducir alguna otra guía. Contanos el momento Voy por ahí. personal. Eso no está en el libro, porque fue antes del libro. La escena es en un lugar de la península de Yucatán. Yo había ido a trabajar, no con alumnos, sino con colegas, nos encontrábamos allí. Y estuvimos encerrados en un hotel durante una semana prácticamente. No fue una gran experiencia exactamente, pero sí me sentí muy feliz cuando salimos y vi el mar, que no conocía, el mar celeste del Caribe. Y antes de llegar a la playa, yo ya sabía que, bueno, habíamos terminado y para mí era un gran alivio en muchos sentidos entonces. Y el lugar de recreación era como si fuese una casa hecha de mimbre, como tenemos aquí, que es esa, para los que no conozcan,
esa cosa con la que se tejen canastos, esa fibra vegetal con la que se tejen canastos, solo que la casa estaba tejida con algo que podía medir más o menos esto, y era una casa de 2 pisos, y era en realidad un comercio. Yo necesitaba estar sola, desesperadamente, porque vivo con mucha necesidad de soledad, y sentía el alivio de poder caminar aparte. Y ese lugar tenía bastante oscuridad, porque era como un laberinto hecho de mimbre, vamos a simplificarlo, y tenía como si fuera pequeños altarcitos con vidrio y luz que enfocaba a cosas, artesanías del lugar. Entonces había cosas de gemas, había cosas tejidas, y uno iba viendo esos pequeños lugares y te podías quedar y podías luego comprarlo eventualmente. Pero yo estaba disfrutando de comprar con los ojos la belleza de toda esa arquitectura. Hubo un momento en donde cada uno iba doblando en ese laberinto por donde quería, y yo doblo por aquí, y acontece esa situación que me pareció muy simpática de cuando querés pasar por un lugar angosto y alguien va en dirección opuesta. Entonces, ni bien vi a esa mujer, me cayó muy bien. ¿Viste cuando estás en un retiro y recién mirás a la gente y decís, yo con esa mujer, me gusta trabajar con esa mujer, me produce algo, ¿no? Ese fue el primer instante. Tenemos 4 segundos los humanos para captar quién es el otro. En general se abre un prejuicio, hacemos Ujú. una captación genérica. Y en esos 4 segundos eso sucedió. Me corrí para que pasara y sucedió lo mismo. Y la sonrisa fue muy amplia. Te estoy hablando de 4 segundos en que todo esto sucedió. Y lo cuento poco porque me sigue conmoviendo. Era un espejo, Mm. era un espejo. Esa era yo. Y eso era una ropa que habitualmente no uso, la compré para la ocasión, una ropa de playa. Y dije, me caigo muy bien, me caigo muy bien, me gusto. Yo elegiría a esa persona. Y creo que ahí también fue como coagular un proceso, o por lo menos darme cuenta de que había coagulado y que el autoodio había cesado en su gran mayoría. Y lo que quedaba no era autoestima, era otra cosa. Así que más o menos eso, Ana. La emoción de conmoverte con esta historia tan linda de reconocerte como alguien que te caes muy bien, tiene que ver con haber transitado un proceso de haberte dejado de odiar. ¿De dónde viene esa Sí, conmoción? sí, creo que fue un proceso muy sufrido. Cuando una persona se odia a sí misma, son 24 horas prácticamente que uno tiene para detestarse. Se odia en sueños, se odia en la vigilia. Y hay veces en que es tan tremendo eso que lo más común es que la persona tercerice el maltrato. Es decir, que uno consigue desde afuera gente que la trate a una o a uno como uno se trata así o como uno entiende que debiera ser tratada. Entonces generamos parejas disfuncionales, tenemos vínculos demasiado cercanos con personas que debían o no estar o estar muy lejanas. Entonces, vamos teniendo un vía crucis, una situación de padecimiento muy alta que incluye al propio cuerpo, porque uno maltrata al hermano cuerpo. Entonces va habiendo enfermedad, va habiendo dolor. En mi experiencia personal fui cambiando radicalmente mi estado de salud, que no lo podía cambiar ni cambiando de alimentación, ni cambiando nada. Hay un algo que es como uno habita el cuerpo, y ese habitar el cuerpo produce también, si uno lo habita mal, produce enfermedad. Hoy en día, imagínate, yo hace 40 años que escuché que había un experimento que a veces se cuenta como algo nuevo, pero es muy antiguo y está bien que existiera hace tanto, poner a germinar 3 tipos de semillas. En nuestras escuelas era lo común el poroto, ¿no? La habichuela. Entonces, en 3 germinadores, a uno lo que se hace es al agradecerle, tratarlo bien, amorosamente, todos los días, muchas veces al día. Al otro uno lo insulta y lo trata mal. Y al otro uno lo mira y le es indiferente. Y está poco tiempo ahí y se dedica a los otros. Lo que se sabe es que la plantita próspera es aquella a la que hemos tratado con cariño,
La semilla que hemos tratado con indiferencia no germina, y la que hemos tratado mal germina torcida, germina maltrecha, germina con dificultades en el color, en la asimilación de la luz. Y ahí tenemos que, si algo tan sencillo, entre comillas, en cuanto a situación, a entidad viviente como una planta, reacciona de esa manera, ¿qué le pasa al cuerpo, que es a la vez una planta, un animal? Es la naturaleza más inmediata. Si yo la trato todo el tiempo depreciativamente, porque está envejeciendo, porque está gordo, porque está flaco, porque no me gusto, porque tengo la frente de mi padre y los ojos de mi madre, lo que sea, hace falta una reconciliación con el cuerpo. Decididamente sí, sí. Me encanta esa investigación, yo la tengo como muy presente también y creo que esto que hablabas del autoodio tiene que ver con el diálogo interno y con otras como, ¿no? manifestaciones o síntomas que están vinculados con simplemente cómo nos tratamos. Em, Vos antes mencionaste algo respecto de que hasta determinado momento te diste cuenta que la psicología trabajaba mal este tema, ¿no? Como identificaste el problema y veías que lo que el bagaje anterior no terminaba de encontrarle la vuelta. Eh, Todavía, 2025 estamos ahora, todavía sucede que la psicología está cargada de una mirada patologizante hacia el paciente. Entonces, el psicólogo está entrenado para descubrir cuál es la patología y de dónde viene. Casi como si fuera un veterinario, por decirte. Es más, el veterinario suele estar mejor capacitado. No se nos forma para acompañar, dar herramientas hacia la felicidad, hacia una pareja bien constituida, a mirar el propio síntoma, inclusive en un contexto donde yo no soy eso, mi síntoma es esto, pero yo no soy una TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, ponele. Y el paciente siente eso, el paciente es la semilla en ese caso del segundo frasco. Mi terapeuta me está mirando como un caso. Mm. Entonces, pareciera ser que uno estira así, el frasquito es tomar. Lo que tenés que tomar son estos comprimidos de autoestima 5 veces por día. Entonces tenés que cambiarte el corte de cabello, tenés que esto y lo otro y aprender un nuevo idioma para acrecentar tu autoestima. Es una palabra tan espantosa y la vamos encontrando en todos los idiomas, que fue lo que yo fui buscando. Mi mirada fue a ver qué hay que antidote esto, porque claro, al verlo en mí, fui encontrando que cómo era el patrón, cómo era el arquetipo y cómo se manifestaba en las personas de mi entorno, entre ellas mis pacientes. Y lo que encontré fue que la medicina para eso era muy precaria, muy antigua y muy insuficiente, que se llama autoestima, levantar la autoestima. La palabra en sí es pobrísima, o sea que recién decías que muchas personas me quieren, yo siento eso, siento que soy querida, y a lo mejor algunos me estiman y está bien, pero si mi hermano viene y me dice, manita, como me dice él y yo digo manito, yo te estimo y ahora que me ayudaste con los trámites del banco, te estimo más, he levantado la estima. La tenía por acá, pero ahora te estimo, he levantado la estima que tengo de tu persona. Es un espanto que hemos naturalizado. Entonces, necesitamos hablar de autoamor. Lo que pasa es una palabra también muy revolcada y dudosa. Pero bueno, posicionémosla otra vez a donde pertenece. Necesito Resignificarla. tener amor por quien soy y darme a mí mismo oportunidades y que el mundo no se prive de lo que yo tengo para dar porque yo me limité. Hay algo, o sea, a mí hay algo de lo que me encanta de tu trabajo, es que si bien hay herramientas como concretas y que por ahí más como cuestiones en términos de claves y demás, yo percibo que tu invitación es a la de volver a casa. Esa es como la sensación que me da, ¿no? Muchas veces que te escucho, que te he leído y demás. Y para mí hay algo muy esencial en el fin del autoodio que te lo quería compartir, que para mí es como una de las premisas más importantes, de las que después pueden derivar como las cuestiones más del tipo tip o estrategia, que tiene que ver, y te comparto una cita si te parece, para mí esto lo resume muy bien, que es el fin del autoodio tiene que ver
con cuando recobramos contacto fluido con nuestra esencia dormida y dejamos de estar identificados con nuestros condicionamientos que no son nuestra verdadera identidad. Es la reconciliación más honda a la que podemos aspirar los seres humanos. Contactar con lo sagrado que hace el núcleo de nuestra identidad neutraliza cualquier circuito condicionado que lleve al autoodio. ¿Qué pensás? Está escrito lo más simple que me salió, pero en sí expresa, en esto de trabajar desde hace tantos años con la psicología transpersonal, que es la que, para los que no conozcan, tiene un puente entre la psicología de Occidente y la de Oriente. Las antiguas psicologías como el budismo zen, el budismo tibetano, la Advaita Vedanta, el sufismo y también el antiguo cristianismo, para los que conocen la Kabbalah, porque todas las tradiciones tienen un núcleo en común. En ese núcleo en común hay prácticas y hay nociones. Y una noción esencial es que vivimos dormidos. Y en ese vivir dormidos, como los apóstoles que no logran estar despiertos cuando Jesús sube al monte y pide que se aparte de sí este cáliz, ¿no? Y les dice cómo no pudieron sostenerse despiertos ni un rato. Necesitamos estar despiertos y esto es deshipnotizarlos. Hoy podemos hablar de la Matrix, podemos hablar de que estamos hipnotizados. Se habla hoy de la simulación y la verdad es que hoy en día no tenemos cómo explicar exactamente qué es lo que vos llamas realidad y yo llamo realidad y en qué coinciden, ¿no? La realidad más profunda. Entonces, despertarse es recuperar aquello que no tiene condicionamientos, porque pareciera ser que está condicionada nuestra esencia. Y en verdad no está condicionada nuestra esencia. Lo que está condicionada es nuestra personalidad. Me gusta jugar a veces con un par de piedritas que tengo tan perfectas como esta, es un cuarzo que alguien le dio forma de huevo y tengo hace muchos años conmigo. Esto sería el sí mismo de Jung, la esencia. Y por fuera, hace de cuenta de que la mía me tocó pasar por el lodo. Entonces está hecho una cáscara así de barro. Y yo creo que soy esa cáscara, es tierra colorada. Suponete que fueran en las misiones en nuestro país, que es tierra colorada. Y yo digo, yo soy colorada, yo soy muy frágil. Si alguien me golpeara, soy ese barro seco. Intuyo que me voy a romper toda. Y para vos fue asfalto y te va a tocar sacarte el pegote que tenés. Y a otro le toca otra cosa. Por donde vamos pasando, se va recubriendo de eso. Toda nuestra historia es eso. Y un día, en tu caso, pasaste por el fuego y se te va derritiendo el asfalto y vos decís, me voy a morir, me estoy deshaciendo, me estoy rompiendo. Y a mí pasa que viene la vida y me da ¡paf! Un martillazo y me rajé toda y digo, estoy rota. Y digo, me voy a morir, no soporto esto, no soporto tanto dolor. Y lo que sucede es que cae la cáscara, se derrite tu asfalto y así en cada uno. Y lo que queda es esto. Y nos damos cuenta de que somos indestructibles, de que somos inmortales. Y vamos a ir generando otra personalidad, pero ahora ya es como autocreada, en donde la esencia participa de la formación de esa personalidad para salir al mundo funcionalmente. ¿Qué significa esto? Salir al mundo funcionalmente es, no sé, yo no podía hablar en público cuando recién me gradué como psicóloga, tenía 23 años, y pensé que yo era así, porque era introvertida, porque el que habla es mi hermano, que es extravertido, y viste que se distribuyen los bienes psicológicos entre los hermanos, entonces a mí no me sale, yo no soy simpática, yo nunca sonrío, no sonreí hasta los 30 años, desde los 9 a los 30 no volví a sonreír, o los 7 a lo mejor ahora que lo hemos hablado. Y de pronto uno va encontrando que va cambiando y que además para dar al mundo lo que uno tiene para dar, es necesario desarrollar cosas que no están en ese pegote que se armó alrededor de la esencia. Entonces es como si la esencia desde adentro invitara rasgos infradesarrollados a que aparezcan. Viste que la psicología tiene la definición así: temperamento es lo que traemos al momento de nacer, un conjunto de disposiciones a ser de determinada manera. Y el carácter se forma desde afuera. El carácter, de ahí vienen los caracteres, cuando tenemos X caracteres para llenar un Twitter o lo que sea,
viene de la imprenta, que eran caracteres que se imprimían. Entonces el carácter se imprime sobre nuestra esencia y sobre nuestro temperamento. Entonces el carácter es desde afuera. La antigua tradición de la psicología china, del taoísmo, por ejemplo, nos está hablando de que está el carácter autoforjado. Diríamos así, es como si esto desde adentro hiciera fuerza para imprimir tu esencia, tu carácter. Entonces el carácter imprimido desde afuera puede que sea demasiado reservado, carente de habilidades sociales, porque ella es rara, porque ella es especial, o lo que fuere, porque aquel es agresivo. Entonces, desde afuera se nos va forjando una expectativa inclusive de que vamos a responder agresivos. Si es una rayada o es un rayado, tiene un carácter. Y desde adentro esa persona empieza a meditar y hace terapia y va transformándose. Y esto dice, voy a aprovechar que se está desarmando el carácter desde afuera para dar sugerencias, para hacer una edición de ese carácter. Y cuando uno escucha esto, porque recuperaste esa fluidez de la que hablaba, esto empieza a tener una participación activa. Uno va creyendo que es desde afuera ir hacia adentro. Sí, podríamos decir así, pero básicamente nos volvemos porosos para que esto desde adentro empiece a formar nuestro afuera. Y vamos teniendo más coraje que el que teníamos para hacer algo osado que nos ayude a cumplir nuestro destino en este mundo, que nunca lo hubiéramos hecho con el antiguo carácter, con aquello que estuvimos condicionados. Pero esta al mando, esta sí, esto decía Jung en la mitad de la vida, que hoy es muy oscilante entre los 40 y 60, podríamos decir, esto es lo que tiene la posibilidad de dirigir el rumbo del barco que somos. Tiene especial resonancia lo que el sí mismo quiere decir. Así que es súper importante esto que preguntas. Tengo muchas preguntas, pero hay algo que quería destacar, que es esta participación activa de la esencia. Mi primera sensación fue como de alivio, de descanso, de como aflojar, ¿no? Te comparto esa sensación. Al inicio, cuando contabas esto de, bueno, el barro o el asfalto, traías como las imágenes de la vida o los hechos que te pueden suceder, que rompen, Sí. que van desarmando, o el fuego sobre el asfalto, siempre son sucesos externos que hacen que se vaya rompiendo la cáscara, o como decías, podíamos conscientemente a través de terapia o distintas prácticas como la meditación empezar a desarmar eso. ¿Es como se suele dar? ¿Es indistinto? Es súper importante la pregunta, Ama. En principio, los hechos externos per se no generan la transformación. O sea que alguien sí puede quedar abollado y roto. Lo que necesitamos como terapeutas, o no sé, yo sé que el libro se usa como un manual de autoterapia o manual de terapia por terapeutas que van dando los ejercicios que ahí se sugieren. Fue parte de la idea, que tenga prácticas, que tenga poemas, que tenga a movilizar todo lo que se pueda con los recursos que yo pueda tener. Entonces, los hechos externos se transforman en propicios, porque uno pudo convertirlos en tales, o porque un terapeuta o cualquier otra cosa ayudó a que sean propicios. Entonces, los hechos no son destructivos solamente per se. Y luego están los hechos que nacen desde adentro, que puede ser una enfermedad y que nació desde adentro, o podría ser un proceso madurativo que hace que la persona ya no pueda seguir siendo la que era, porque maduró. Fíjate, por ejemplo, que nuestro cerebro como humanos madura a los 29 años, más o menos. Entonces es esperable que al pasaje de los 30, esperable, deseable, la persona tenga un movimiento telúrico, por decirlo, ¿no? Y eso lo va a poner a jugar a favor. Y si tiene un buen terapeuta, cosa que, no sé, yo ya hace mucho que no soy terapeuta, sino docente y todo lo demás, pero no pienso dejar de ser paciente, porque me parece esencial como darse un masaje una vez por semana si uno puede, ¿no? Eh, entonces el terapeuta
que va mirando al paciente no como un manojo de síntomas, le va ayudando a volver propicio su pasado y los hechos que vayan aconteciendo. Pero también poner a jugar los puntos de inflexión de cada etapa de la madurez. Entonces, la persona cuando la mujer deja de ser infértil, es otra oportunidad que nace desde el adentro. Entonces, está dejando de ser infértil, pero todavía no está en menopausia. Y la menopausia o la andropausia es otra oportunidad desde el adentro. Y con eso hay cambios también que se dan en la estructura del proceso. El proceso es distinto en cada uno, pero va cumpliendo con etapas que son bastante universales. Entonces, por eso uno puede decir de la crisis de la mitad de la vida, pero hay un montón de otras crisis. Empecé a ser psicóloga, me hice un cuadrito que quedó por allí en alguna mudanza, que tenía el ideograma chino, que en aquel momento era algo que nadie sabía y hoy sí se sabe. Es el ideograma que se escribe como siempre los chinos, arriba y abajo. El ideograma de arriba, esos signos, significan peligro. Y el de abajo significa solito, oportunidad. Juntos se leen crisis, el concepto es crisis. El terapeuta que comprende eso tiene enfrente una oportunidad, que es una persona que está tratando de salir del dolor, pero no alcanza con sacarlo del dolor. Tenemos que dejarlo en una playa más linda que donde estaba ahogándose. Y así nosotros hacerlo con nosotros mismos. La práctica de Maitri, el ir saliendo del autoodio, implica poner en valor todo lo que tenemos, descubrir cosas que no sabemos que tenemos y también poner en valor aquello que fue crítico que lo está haciendo. Eso que aparece espontáneamente, así como recién pasó Shude y mirándome en la pantalla me di cuenta de que tiré la mano y lo acaricié. Tener el gesto espontáneo con uno mismo. Y al principio yo tengo que pensar, bueno, me tengo que hidratar, tengo que hidratar a mi cuerpo. Y hay un momento en que sale solo, el decir, bueno, me voy a dar un descanso, o estoy demasiado turbia, voy a hablar con una amiga que sé que me pone contento. Eso de darle a uno, darse uno posibilidades. A mí lo que me pasa es que yo también he estudiado y he leído y vi de distintas tradiciones que existe esa esencia, ¿no? Ese huevo que me queda la imagen, así como me quedó la imagen de la montaña, ahora me va a quedar esa imagen. Pero a veces queda en un plano intelectual, en mí por lo menos, y no es lo mismo Sí. vivir de ese lugar. ¿Cómo me podrías orientar en ese sentido, ¿no? Desde de pasar de lo intelectual a vivirlo en los huesos. Sí. Sí, es muy importante, por eso están las prácticas que en todo curso, en todo libro, los que conocemos algo de eso, porque pudimos tener la posibilidad de entrenarnos, es entrenamiento de la atención, entrenamiento en la autoobservación, entrenamiento desde el cuerpo. Algo que yo adoro de esta psicología es que da prácticas para estar en la soledad y en silencio, o sea que uno puede pensar en mindfulness, en meditación, en yoga, en tai chi, en lo que sea, que hace que uno se centre en el Stop Group Go de Roger David, o sea que uno se aparta de la vida y realiza esa práctica, pero están las otras prácticas que me parecen absolutamente indispensables, que son para la vida cotidiana, para ahora que, ¿cómo sería ahora? Yo soy una practicante, entonces, ¿qué es lo que estoy observando? Observo que mi cuerpo no se tense, entonces sentí que era necesario hacer esto, que es una postura saludable para mí. Observaba cómo acá atrás, mi sensación es como si fuera acá atrás, estaba encontrando la próxima idea que te quería compartir. Me apareció una metáfora de la naturaleza. Entonces quería explicar esto que ahora voy a explicar. Todo eso sucede. Observo que estoy contenta, que me siento muy bien aquí contigo y con todos a través tuyo. Entonces todo eso es necesario observarlo. Y en tiempos normales, entre comillas, en tiempos saludables, lo saludable es esto. Y uno puede más o menos vivir esto por un poquito más de tiempo en el día, uno se va dando cuenta de cuando no está ahí. Si estamos siempre tratándonos mal, vinculados mal con nuestro cuerpo, las ideas se nos vienen encima y están acá en vez de ahí atrás, que a mí también me pasa y por eso lo sé, obviamente. Lo conozco de vivirlo. No nos damos cuenta porque estamos siempre mal, no nos damos cuenta de qué nos hace mal.
¿Qué es lo que nos hace mal? ¿Qué persona, qué conversaciones, qué miniserie, qué lo que sea? ¿Qué alimento? Porque estamos siempre comiendo mal. Necesitamos práctica. La práctica es lo que hace la diferencia y ese entrenamiento, y hay muchas maneras de practicar siempre lo mismo, que es la autoobservación. Pero hay tantas triquiñuelas, artificios para poder desarrollar eso, que se vuelve muy divertido para mí. La gran variedad, y nada, estamos hablando de algo que nos hace sentir más vivos, casi siempre eso es glorioso, es hermoso si querés. El problema de tener solo ideas es creernos que la idea es el hecho. O sea que yo personalmente todavía no conozco París. Tengo un montón de información sobre París y me gusta cada tanto ver algún video de lo que pasa en París. No sé si viajaría si quisiera ir a París, pero por lo menos hagamos de cuenta eso. Pero tener la información no es haber ido a París. Eso es muy claro. Pero también he tenido la experiencia de estar en Múnich en tiempos de no internet y no tener ninguna información de qué era cada cosa que yo veía, con lo cual le saqué cierto provecho al viaje porque no fui pero podría haber sabido dónde estaba. Mm. Entonces, práctica sin conocimiento es andar medio errático y aprovechar muy poco. Conocimiento sin práctica es no haber viajado. Tienen que estar entonces el estudio y la práctica. Y acá vamos a encontrar un problema, que, ah, a ver, imaginemos si hubiese algo así como, no sé, si fuera cierto que, no digo que sea así, porque no tengo una mente conspirativa, si alguien nos quisiera confundir y destruir la humanidad, y con eso empezara por destruir el conocimiento, la sabiduría y el bien, ¿cómo haría? Y uno diría, y yo pondría a Las Vegas, pondría gente para que la gente se coma todas las hamburguesas del mundo, lo atosigaríamos con vulgaridad. Y estamos en una reunión de equipos. Sí, pero no termina de resultar. Porque hay gente que aún así tiene, no sé, sucede alguna catástrofe y ahí van a ayudar. O sea, se nos complica, se nos está complicando. Ya se dice otro maligno. Damos algo parecido a lo que busca esa gente y pongámoslo en el mercado. Esa idea me gusta. Con esto los destruimos. Entonces, bueno, hagamos pseudo maestros, libros que hablan de pseudociencia, pero es más, digamos que hablan de epigenética. Epigenética cuántica, eso me gusta. Epigenética cuántica de la sincronicidad del sí mismo. Eso suena súper interesante. Y ahí salen un montón de libros, un montón de cursos. Y pongámosle las sustancias psicodélicas para tener experiencias espirituales. Y vendamos la remera, y vendamos el despertador espiritual, y vendamos, me gustó, con eso lo vamos a destruir. Ese es el gran peligro, no el hamburguesa. Es la hamburguesa espiritual que nos están vendiendo. Y claro, si uno no sabe, se compra la hamburguesa de soja transgénica, aromatizada con un montón de porquería, sabor ahumado natural. Pero sabor ahumado es que no lo ahumaron, le pusieron sustancias químicas y uno ahí anda, se me ocurre ahora, supongo que en casi todos los países el extracto de vainilla que usamos para hacer un postre o ponerle al café está hecho en base a petróleo. Y ahí andamos con la vainilla. La vainilla verdadera es una orquídea y es cara, pero sí es alimento y sí es medicina. Entonces ahí andamos con la vainilla. La vainilla espiritual, suena mejor la hamburguesa espiritual, es muy peligrosa, nos lleva el colesterol espiritual, terminamos teniendo grasa espiritual, grasa psicológica que creemos que es buena y no lo es. Pero ya perdimos el discernimiento y hace falta volver a la fuente, ser muy prudentes sobre qué lee uno, qué curso toma, con qué se está nutriendo. Vos ponés un canal de espiritualidad y yo salgo corriendo los 5 minutos de tanta cosa cuántica de no sé qué, de no sé dónde. Por suerte vengo de una época en donde se podía discernir y por eso también amo a vivir agradecida. La otra vez comentaba que cuando dimos forma a la fundación, creo que el objetivo siempre ha sido que no haya hamburguesa espiritual ni psicológica. No todos nosotros somos cristianos, seguidores de la fe de Brother David, pero Brother David no es una hamburguesa. Brother David es auténtico y cada persona del equipo procuramos, en nuestra medida y con todas las limitaciones del caso, ser honestos y dar hasta donde podemos.
y ayudar a que el otro entonces trate de no andar confundido con los asuntos. Acá atrás, la metáfora que se me ocurrió es, esto lo contó Fabiana Fondevila, que por supuesto estuvo el otro día contigo y es una amiga de muchos años. Ella que habla del jardín y las hierbas y todo eso. Cuando uno, por ejemplo, planta tomates, y yo vivo en el campo, plantas tomate, y la naturaleza sabe que ahí tiene que hacer crecer un yuyo, una hierba no muy útil, que es igual a la planta de tomate. Ahí crece. ¿Y por qué crece ahí? Porque el hortelano, que no está del todo diestro, no la arranca. La semilla, la inteligencia de esa planta y su especie sabe que tiene que crecer ahí porque tiene más posibilidades de prosperar. O sea que la naturaleza tiene su inteligencia. ¿Y de qué depende? Y hay que dejarla correr y ver. Si yo no sé todavía, veo si da flor de tomate y fruto de tomate. Por el fruto se conocerá, ¿no es cierto? Pero de tanto haber sido engañada por la planta, hay un momento donde digo, ah, no, esto es, no me acuerdo cómo se llama, esto no, esto parece, pero no es, arrancalo, le digo a una vecina, por ejemplo. Si ya me volví diestra en discernir, y para eso, ¿cómo sé? Y tengo que preguntarle a los que saben más si yo pueda confiar, y te digan, no, eso no, yo te diría que por ahí no, te sugeriría esto otro, por ejemplo. De modo tal que están los yuyos engañosos de cada cosa que hay, claro que sí. Y la hiperoferta, desde ya. Sí, creo que estás tocando como un punto muy actual y algo que está sucediendo como esa hiperoferta. Yo digo que estamos infoxicados también como... Sí, sí, sí. y hay algo que, como sumando a la metáfora, lo triste y lo doloroso es que necesitamos el tomate y que no cultivar el tomate y cultivar otra cosa no es gratuito y puede ir como muy en detrimento de lo que realmente necesitamos. Hasta puede ser peligroso. Vos habías mencionado sobre que para discernir una forma puede ser preguntar y conversar con referentes y preguntarle al que sabe más de jardinería. Te preguntaba si la escucha profunda o la autoescucha también como puede ser una guía para discernir, ¿no? Es complejo la autoescucha sin una guía, sin una... Hay un concepto que me gusta de esta época, de hace algunos años a esta parte, que es el concepto de curaduría, que antes se usaba para arte, para pocas cosas. Curaduría es que alguien que sabe sobre una cosa, le gustan ciertas cosas y nos lo dice. Mm. Entonces, no sé, si me gusta la música, por ahí me interesa ver a quién le gusta a Sting, por ejemplo, o a Pedro Aznar. ¿Qué músicos sigue? Tiene que ser alguien a quien yo respete, porque, claro, y no siempre, porque hay veces en que uno respeta a alguien que no es respetable, entonces va a tener que ir mirando dentro de eso hasta que uno dice, a ver, ¿quién tiene los mejores libros? En neurociencias tal persona. Y a esa persona le pregunto, ¿qué piensa de tal y cual cosa? Entonces, bueno, uno va viendo, a mí me ha servido en tiempos de no internet seguir la editorial Kairos, por ejemplo. Yo sé que Kairos lo que tiene está curado, porque después supe quién elegía el catálogo de autores. Entonces, decir, esto debe ser bueno, e ir viendo por allí. Y hoy en día es más fácil porque uno sigue a ciertas personas y hay que darle tiempo a la persona para ver cómo se manifiesta, e ir investigando, porque hay mucho espejismo, porque hay mucha planta venenosa. Y a partir de uno puede ver qué recomienda y qué desrecomienda y ver si uno lo coincide o no. Después uno va viendo, porque nadie es como para hacer una reverencia y decir esta es la palabra final, por lo menos no para mi vida. Bien, antes hablaba sobre que hay como distintas prácticas, caminos que hasta es divertido ir explorando. Estamos llegando hacia el final de nuestra conversación. ¿Hay alguna que hoy quisieras destacar por cualquier motivo, porque es algo que estás practicando vos hoy, porque ves que tiene buenos resultados y si te parece algo confiable para compartir? ¿Hay algo de toda la de cultivar una disciplina amable, de disfrutar de sí, aprender a estar en solitud?
desarrollar el autoaliento, trabajar con la autoexigencia, el integrar sombras, cualquiera de esas cosas u otra que no haya mencionado, que te Sí, gustaría traer. sí, a lo mejor sí estaba pensando, mientras tanto, qué es lo que fue pasando en estos días y dónde me fui asentando. A veces hace falta llevar un día de trabajo y escribir, esta semana voy a practicar tal cosa, tal otra. Mm, Yo empecé a los 19, ahora tengo 63. Entonces hay prácticas que las fui incorporando, de modo que, que la vida te dice practica eso. En este mm, momento necesitas eso. Entonces, aunque estoy saludable, en estas semanas tuve que hacerme un estudio médico ayer que me llevó en hospital toda la mañana y una preparación bastante horrible el día anterior y el día anterior y al día siguiente. Entonces, alguien me preguntaba que haciendo radio no se me veía bien y sí, hice radio porque yo hago las cosas igual en lo posible. Y también chocó mi auto una moto y lo rompió mucho. No hubo heridas personales, pero sí en ninguna de las partes. Y bueno, situaciones que en otra etapa de mi vida o en otros estados hubiera ido a parar al drama, hubiera mm, hecho de eso el asunto del día. Y a vos te parece que andan sin registro, sin patente en la moto, y que este país permite que esta gente que ni registro tenía, ni etcétera, etcétera, etcétera. Y hace tiempo ya, y fui a buscar eso, ¿no? Como decía, esta herramienta. Cuando hago así, recién decía un frasquito de la autoestima. A mí me gusta que allá atrás tener, como mi papá en su galpón todavía tiene, aunque murió en 2010, el tablero de herramientas. Y yo ya sé que es una llave inglesa y una francesa. ¿Y para qué sirve cada una? Entonces ahora es esto. Ahora es esto no te lleve puesto el día. Entonces, en el accidente vi que, y un nene de 2 años en la moto, sin casco ni nada, quedaron depositados en el capó de mi auto así de suave. Quedaron ahí. Yo iba muy despacio y en ese momento sentí el impacto y vi, y algo dentro de mí se fue para atrás y digo, acá yo tengo que estar tranquila. Respiré. Cuando pude estacioné a un costado, en una calle céntrica de mi ciudad, la ciudad más cercana. Ya, el asunto al día siguiente en terapia fue, no me pasó nada. Estuve 3 horas ahí con la policía, con los bomberos, con etcétera, ¿no? Del seguro. Y digo, wow, ¿estoy anestesiada o qué? Y no, por ahí simplemente me agarró en un buen momento, tanto el estudio médico como, y decir, bueno, vuelvo ahí. Y ayer en el estudio médico, cuando tardaron demasiado tiempo, en un momento me empecé a fastidiar y no podía salir del fastidio. Yo no quería estar ahí. Y en un momento eh, digo, este es papá y mi papá no toleraba esperar en los lugares médicos. Se ponía mal y se enojaba y era cabrón. Entonces dije, esto es papá, sean los genes, la epigenética, lo que sea, imitación de padre, yo no quiero esto en mí, no de un modo rechazante, sino que yo puedo no estar así. Está siendo muy caro esto, como decir, ¿no? Entonces no es gratis. Entonces poder respirar, tenía un buen libro, volví al libro y entré a mi estudio. Al momento en que entré, tomé participación activa, pregunté si realmente estaba yo en la lista, por qué no me llamaban. Cuento la anécdota para que se entienda el contexto. Pero no, no estoy siempre así. En ese momento fue posible. Y tal vez ahí luce el intentar meditar, el autoobservarse, el tener años de práctica. Y en otro momento uno no pudo y se volvió un energúmeno, me volvió una energúmena o lo que sea. Entonces, creo que es eso, que la vida nos encuentra con una buena ocasión de práctica. Y la práctica es, bueno, ahora con esto que la vida trae, a ver qué hago con esto. Y a pesar de que es fea la situación, es interesante. ¿Quién soy yo ahí? A ver qué hago. ¿Qué hago con la gente que me atropelló? ¿Qué hago? Y hay veces en que nada, es interesante, pero es muy sufrido y hay gente lastimada, o yo mismo he sido la lastimada. Cada evento trae lo suyo y lo interesante es tener herramientas para articularlas lo antes posible, ir a buscar acá y decir, bueno, o decir, no pude hacerlo, no pude aplicar eso, porque soy una humanita nada más. Y bueno, no siempre me sale porque no me iluminé todavía. Sobre el ejemplo del estudio médico,
cómo lo contabas me hizo acordar a algo una frase que para mí es muy tuya, corregime si estoy confundida, que es sobre mí decido yo. Eh, Sí. y también algo que es muy tuyo y me encanta que lo traigas también para esta conversación, que es el ser humanito o ser humanita, de además de intentar, además de practicar, y esto de las prácticas para la vida cotidiana y en la vida cotidiana, como el monasterio de la vida, igual voy a errar, igual soy humana, igual voy a seguir aprendiendo, convive en mí ese huevo, esa esencia, y también soy una humanita. Totalmente. Y fíjate que hay otra vez el idioma, esto de que se dice acerca de que el idioma da forma a una cultura, cómo pensamos, cómo no pensamos. Y cuando uno dice humanito, es correcto porque es el diminutivo de humano, pero no parece. Nos parece natural decir es un nene, es un nenito. Tu hija está grande, ya es una mujercita. Y correcto, sí, claro. Y humanito, ¿por qué no? Estamos siendo esta vez una especie que está en evolución hace poco, hace muy poco, hace unos minutos en el planeta. Entonces no va a salir del todo bien como yo quisiera, pero tengo que tenerme paciencia y mucha compasión saludable. Y a partir de ahí, esa es la práctica del Maitri, ¿no? El poder tener amor bondadoso así que en uno es y está tratando de llevar adelante porque el Big Bang no terminó. Mm. Quisiera cerrar y de algún modo lo contestaste al inicio contando tu historia de a los 7 años ser elegida como mejor compañera y decir, esta no soy yo, se están confundiendo, y después, años después, verte a vos misma y caerte bien y la emoción que Sí, eso conlleva. ¿Podemos cambiar? no hay duda de que vamos a cambiar, no siempre es para mejor, o sea que Mm, indefectiblemente, puesto que hemos llegado a un mundo de impermanencia, esto implica que todo cambia, aunque sea para ser más de lo mismo e ir para atrás. O sea que vemos que hay gente, sí, tratando de no ser nosotros, que no hace nada para cambiar mm, y lo que va sucediendo es que cambia, pero es más o menos como esos rostros bellos que en vez de envejecer naturalmente, se llenan de cirugías y va siendo un monstruo de sí mismo. mm, El tiempo también puede volvernos anquilosados en actitudes y ese anquilosamiento es el cambio. Ahora, todos tenemos el equipamiento psicoespiritual para transformarnos. La metáfora que utilizó Jung cuando hablaba de la alquimia fue apostar a algo más que el cambio. Hay ciertas temáticas que lo que ayudan es a decorar un poco la cárcel mm, en la que uno vive. Entonces el sistema te da cortinitas y ahora la cárcel tiene cortinitas y ahora, como tengo el inodoro adentro de la cárcel, le he puesto una tapa. Pero la idea no es esa. A veces uno empezó por ahí y a lo mejor a través de ahí dice, la verdad me harté, me quiero ir de la cárcel. Y ahí empieza otra etapa. Irse de la cárcel es un proceso de, en vez de cambio, transformación. mm. La transformación es que cambia la forma drásticamente, como una metamorfosis de gusano a mariposa, ¿no? Pero en el símbolo de la alquimia se habla de una transmutación, transubstanciación, como la sangre de Cristo proviene del vino y es una transubstanciación. La sustancia se transforma en algo de índole superior, el plomo en oro. Entonces, podemos cambiar para bien, podemos además transformarnos y llegar a ser muy diferentes, inclusive con pocas herramientas, con hacer algo que lo que nos pasó con la vida nos transforme. Y si además hacemos algo, empieza a suceder una transustanciación, una transmutación, y la persona se va volviendo más valiosa. Y casi siempre eso tiene herramientas de un terapeuta, herramientas de libros que hemos leído, de videos, de aquello que, porque si el otro ya fue a esa montaña y ya sabe cuál es el equipo que tengo que llevar y por ahí no, porque es resbaladizo y te podés matar, ¿por qué no voy a tomar eso para hacer un viaje en donde además pueda disfrutar del paisaje, ¿no? Así que definitivamente sí, como individuos, y cerraría diciendo, Ama, que como humanidad, a pesar de todo, estamos evolucionando y
todo lo que está pasando en este 2025, así el mundo estallara, estamos evolucionando, estallaríamos como humanidad en un punto de evolución que es mejor que hace 10 o que hace 50 años y mucho más para atrás. Hay una conciencia mayor en la mayor cantidad de individuos y eso hace posible que alguien se haya quedado hasta aquí, a lo mejor, o siga tu espacio en Ecos, porque le importa todo esto y el tema de la felicidad y de la buena familia y del amor y de los animales y de los derechos por los que no ha velado nadie en siglos y siglos de humanidad. Entonces sí, estamos evolucionando para mejor, como especie, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Amada. Y gracias a los que se hayan quedado a escuchar esto. Gracias, muchas gracias, vivir agradecidos por ser el contexto donde podemos hacer surgir todo esto. Así es, un placer como siempre. Gracias por sumarte, gracias por compartir tu historia, tus conocimientos desde la experiencia, lo valoro un montón y esperemos que llegue a muchos corazones o a los corazones que tenga que llegar. Esto fue Ecos, una producción original de la Fundación Vivir Agradecidos. Queremos escucharte, saber qué te pareció el episodio, así que déjanos tu comentario en Spotify o en YouTube. Y si te gustó lo que escuchaste, seguinos para no perderte ningún episodio y también ayudarnos a crecer con este proyecto que queremos tanto.